Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio diario 16. El doctor Fulgencio Severino. Usted sabe que el doctor Fulgencio Severino viene de manera... Usted ve que ya él está haciendo su desorden, tirando todo y moviendo todo y esto. Uno no le puede dar confianza a la gente. Usted es magistrado, no le puede dar confianza a la gente. Mentira. El doctor sabe que yo le tengo mucho cariño y le tengo mucho aprecio en sentido general. Los buenos días al doctor Fulgencio Severino. Buenos días, Miosotti, buenos días, pueblo dominicano. Para mí es un honor estar aquí contigo. No, el honor es mío. Miren lo que me están dando aquí, doctor. Miren. Sí. Ay, es que me quieren como cosa loca, doctor? ¿A usted lo quieren así cuando usted llega a los sitios, doctor? Bueno, aquí me brindan, que pocas veces me brindan. Pero es que yo vengo aquí con gusto cada vez que tú me invitas. Qué bueno que lo dijo públicamente. Qué bueno que usted públicamente le está diciendo a la gente que sigue este programa que nosotros le brindamos de todo cuando usted viene a este programa. Reconócalo, doctor. No, eso está claro. Yo pocas veces me dicen, mírele, ni siquiera me preguntan, me lo llevan. De todo le brindamos nosotros al doctor Fulgencio. Por eso ve que él siempre está compartiendo con nosotros normal, de manera alegre y positiva. Miren, brindo con ustedes. Doctor, levante su taza. Vamos a brindar por el país, doctor. Vamos a brindar por el país. Cafecito. Los retos, doctor, usted tiene ahora en sus manos los retos que va a tener que enfrentar el presidente electo Luis Abinader Corona. Adelante usted. Bueno, yo creo que lo que queda de temporada de este año, el principal reto es la combinación de la crisis sanitaria y la crisis económica derivada de ella. El nuevo presidente va a tomar posesión en una situación de expansión de la epidemia, en una reactivación. Para que la gente tenga una idea, nosotros teníamos un crecimiento de la epidemia de aproximadamente cada 30 días, era la duplicación de casos. Ya hoy nosotros, en los últimos 10 días, hemos tenido una duplicación que se puede decir cada 12 días. Es decir, tal vez un poco más cada 20, tú sabes, pero la gran verdad es que este número de casos nuevos que la gente está mirando, en expansión, con tendencia, hay que ver si la finalización de la política detiene esto, pues afecta de manera significativa a la economía. Estamos hablando que más del 70% de las empresas han solicitado suspensión de personal. En la seguridad social esto ha significado, por los números de la tesorería, más de 500,000 trabajadores y trabajadoras que han perdido su empleo y que no están recibiendo salario. En términos económicos, la seguridad social ha dejado de percibir entre el mes de lo que recibía en el mes de marzo y lo que está recibiendo ahora mensual, más de 2,000 millones de pesos todos los meses, tanto para financiar salud como para financiar o para aportar al sistema de pensiones. En lo que tiene que ver con el país, pues el déficit económico se incrementa de forma significativa porque la escasez de actividad, tomando en cuenta que la mayoría de los impuestos que cobra el Estado Dominicano provienen de impuestos directos al consumo, ITEVI, ad valorem, todo este tipo de impuestos que de una u otra manera, en la medida que la población ha reducido su consumo, pues caen mucho los ingresos del gobierno y a eso se le agrega un gasto del gobierno en términos de apoyo, de asistencia económica a diversos sectores. Por ejemplo, tanto fase 1 como fase 2, más el programa asistencial a personas con escasez de recursos, tiene un costo que uno no sabe. La verdad es que uno no sabe, pero si uno se plantea, como decía el sector empresarial, que más de 1 millón de personas está recibiendo alguno de estos programas, nosotros estaríamos hablando
500,000 trabajadores que hayan perdido su empleo por 8.500 pesos, estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos mensual, casi 5.000 millones, bueno, no, 2.000 por 8.000, sí, casi 5.000 millones. Si a eso se le agrega de 1 millón de personas que esté trabajando, 1.5 millones, que le den 5.000 pesos también mensuales, estaríamos hablando de casi 10.000 millones de pesos cada mes por concepto de aporte a las empresas como apoyo a la crisis de la epidemia. A eso estaríamos hablando que cuando se suma el 1,5 millones de personas que el gobierno le está aportando 5.000 pesos mensual adicional, que son por el programa Quédate en Casa, Solidaridad. Recuerden que Solidaridad se incrementó a un mínimo de 5.000 pesos. Estaríamos hablando por ese lado 7.500 millones de pesos mensuales. O sea que en total estamos hablando de unos 15 o 17.000 millones de pesos todos los meses, que si esto se extiende por mucho tiempo, pues quiebra cualquier alcancía. Y la alcancía del Estado, pues hace rato que está quebrada. Entonces el primer reto es hasta cuándo se van a mantener esos programas y su impacto desde el punto de vista de la economía, lo que va a significar esa suspensión. Entonces recuerda el discurso de Danilo, cuando señalaba que en el presupuesto complementario de los 150.000 millones de pesos, primero se comprometía a mantener los programas hasta agosto, cuando él saliera, y señalaba que esos recursos estaban disponibles hasta el mes de diciembre. Claro, uno sabe que en un Danilo demagogo, todo el mundo sabe que eso lo dijo tratando de decirle a la gente, si yo gano hasta diciembre le voy a dar esto. Naturalmente la gente ya no es zángana y sabía que esas eran promesas de campaña, pero de todas maneras ese es un gran reto que está por delante, el impacto de la suspensión de estos programas por escasez de recursos. ¿De dónde aparecerán los recursos para apoyar todo este tipo de programas? Porque desde el punto de vista del financiamiento externo hay muchas dificultades porque todos los países están... Le quiero hacer una preguntita ahí mismo, doctor, como para ir hilando cosas. Digo yo, como una ciudadana común y corriente, pero supuestamente todo lo había prometido el presidente Danilo Medina porque apareció la pandemia y nadie estaba esperando que esto llegara al mundo. Pero todo está abierto ya en la República Dominicana. Me imagino yo que si el país abrió, entonces ya eso habría que suspender todos esos programas. Es lo que te digo, o sea, aquí como es norma, como es frecuente en estos modelos, que en medio de la epidemia los grupos empresariales lo que hace es que se aprovechan. Por ejemplo, fase 2, no hay por qué estarle dando apoyo a una empresa que ya está abierta. Exactamente, que está operando. A menos que sea una pequeña empresa, porque todo el mundo tiene que hacer sacrificio. Es decir, yo como médico no voy todos los días al consultorio, pero bien, yo reduzco porque estamos en medio de una crisis. El sector empresarial dominicano no quiere hacer ningún aporte desde el punto de vista del manejo de una crisis económica, y como el gobierno buscaba mucho el apoyo de este sector empresarial, lo que decidió, recuérdate que fase 2 fue un invento de último tiempo, fue un acuerdo entre el gobierno y el sector empresarial para que este sector empresarial le siguiera apoyando. Pero nada más existía fase 1, que era lo más correcto, apoyar a aquellos trabajadores y trabajadoras que habían perdido el empleo, como fue correcto la decisión de la Seguridad Social de mantener el seguro de salud. El tema es que eso es hasta finales de este mes, ya. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Yo creo que ese es el primer reto que tiene el nuevo gobierno, el nuevo presidente. Un segundo reto que es muy preocupante es una promesa que él hizo en campaña de que iba a hacer una reforma fiscal en el mes de diciembre. Eso sí sería muy discutido, porque ¿quién está en capacidad de pagar más impuestos? Están los sectores que históricamente han recibido beneficios fiscales, que son las grandes empresas
de más de 237 mil millones de pesos y que hoy el gobierno le está aportando recursos adicionales para financiar aproximadamente entre el 40 y el 50% de la nómina, porque hay que entender que el salario de República Dominicana promedio es de 23 mil pesos. Cuando el gobierno le da 5,000, le está dando al promedio un 25%, pero hay que saber que más del 70% tiene un salario de menos de 15 mil pesos y que el 40% tiene un salario de menos de 10 mil pesos. Estamos hablando que a una empresa de 10 mil pesos le están dando el 50% de nómina. Sí. Y a una empresa de 15,000 le están dando el 30% de su nómina. Entonces, ¿qué usted recomienda para esas empresas que ya están laborando y que ya están abiertas? No, o sea, si no son pequeñas, todas las empresas grandes ya hay que quitarle el financiamiento. A la pequeña, que le da mucho trabajo volverse a reinsertar, que no tienen capacidad. ¿Por qué hay que darle a un supermercado que está vendiendo más dinero que el carajo? Por ejemplo, a ponerte empresas que manejan grandes volúmenes. Sí. ¿Por qué a esas grandes empresas de tienda y supermercados tú tienes que darle dinero? ¿Por qué a empresas que lo que tienen es... ¿Y a supermercados se le están entregando? Claro, es a todas las empresas que le están dando el 50%. Pero eso es un abuso, porque Así si hay sectores que han ganado mucho dinero, son los dueños de Y supermercados. hay empresas aquí que tienen capacidad full de trabajo y de venta, y sin embargo el gobierno le está subsidiando. Ahí hay un desperdicio de dinero. Sí, pero que no sé, pero aquí el gobierno debió hacer una clasificación y decir, no, pero a usted yo no lo puedo sustentar. Recuérdate que los sectores empresariales, y el gobierno es un sector empresarial, porque aunque tú lo veas ahí, toda esa gente tiene empresas. Lo que buscan es salir ricos con la crisis. O sea, la empresa, si tú te pones a ver, por ejemplo, cómo se manejó la crisis, al sector financiero le dieron 55 mil millones de pesos. Tú recuerdas que fue el primer anuncio del Banco Central. Sí. ¿Por qué usted le da dinero a un sector financiero? ¿Para qué? Si no había quien cogiera prestado. ¿Quién era que lo iba a coger prestado? Aquí en República Dominicana, en medio de una epidemia donde todo el mundo había reducido capacidad de ingreso. O sea, ¿quién se atrevía a ir a un banco a buscar prestado? Sin embargo, el gobierno le dio 55 mil millones de pesos. ¿Para qué servían estos 55 mil millones de pesos? Para proteger todos aquellos bienes que la gente no iba a pagar. Porque ¿qué es lo que hace el sector financiero? Que cuando tú no puedes pagar, él se apropia de tu bien. Entonces, como él maneja dinero de otro, entonces el gobierno lo que le hace es que le da el dinero para que él se apropie de tu bien por escasos recursos, tú te quedas sin el bien como ciudadana y el empresario o el banco se queda con tu bien, pero con dinero que le aportó el gobierno. Cuando tú te buscas, por ejemplo, el plan de PATI. Sí, PATI. El PATI, que era para aquellas personas que tenían deudas con el sector financiero formal. ¿Qué quería decir eso? Que eran deudas que posiblemente cayeron en desgracia y el gobierno le iba a pagar a esas entidades esos recursos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace ese sector? Que se inventan, porque tú ves que la corrupción aquí que es en el sector público. No, aquí el sector privado, que lo que busque ganancia por todos los medios está dispuesto a quebrar el país, porque eso es ese afán de lucro que yo no sé cuándo va a desaparecer en el ser humano. O sea, ¿cuándo es que la gente va a dejar de entender que eso no le va a dar la felicidad? Que deberían buscar la felicidad en hacer el bien a las demás personas y no en desfalcar a los gobiernos y a los estados. Entonces, es un gran reajuste que tendría que hacer el nuevo gobierno, y hablamos de un reajuste fiscal porque tiene que ir por el tema de los ingresos y por el tema del gasto. El tema es a cuáles sectores afecta y si él está en disposición de entrando el gobierno rápidamente, empezar con un reajuste fiscal que afecte a determinados sectores, que le quiten el apoyo y sea un gobierno que entre rápidamente en grandes dificultades. De tal manera... Una pregunta, doctor. Ajá. ¿Y si hubiese ganado cualquiera de los otros candidatos, aquí hubiese habido la necesidad también de hacerlo? Sí, claro. ¿Y usted cree que lo iban a hacer? No es que no lo van a hacer, porque mientras ellos consigan prestado, porque ellos son parte de los beneficiados. O sea, yo lo que quiero es que la gente entienda que los conflictos de intereses son muy grandes en los gobiernos actuales,
¿Tú te crees que Gonzalo no recibió por sus empresas muchísimo financiamiento para sus empleados que lo utilizó en la campaña electoral? ¿Tú crees que no? No. Todos esos conflictos de intereses que se dan. Pero que usted cree que tal vez hubiese optado por esos programas también. De continuarlo. Claro, pero vean acá, Miosotti, ahí no se quedó nadie que no usara esos programas. Pero Nadie. sería bueno comprobarlo. Eso sería un abuso pero de esos programas poder. se lo hacen para ellos. Esos programas, en medio de la pandemia y de la crisis, se lo hacen los sectores económicos dominantes para apropiarse de los pocos recursos que tiene la nación en momentos en el que nada se fiscaliza. Pero Balaguer decía que este era un país rico, pobremente administrado. Claro. Porque aquí en este país nosotros no podemos quejarnos. Aquí hay mucho dinero. Porque todo el mundo llega y se apropia de una parte y siempre estamos arriba. ¿Y tú no ves que el sector empresarial en República Dominicana nunca dejó de apoyar al gobierno? Nunca lo dejó de apoyar, bueno, hasta último minuto que le sacó los pies. Bueno, pero ya no podía. Ya se dio cuenta que la sociedad había decidido que se iba con el PRM, pero hasta último momento fue apoyándolo. Hasta último momento. O sea, lo ideal es que con ese compromiso, que yo no sé qué pacto haría finalmente Luis Abinader con ese sector empresarial, porque lo haría. Y tú te pones a ver, por ejemplo, la mayoría de ese sector estuvo presionando al PRM para que fuera la agenda del gobierno. Sin embargo, al final uno vio un cambio. Ese cambio fue porque ya no había más alternativa. Tiene el PRM y el nuevo presidente la libertad como para que ese sector empresarial que se ha beneficiado mucho de la crisis no se siga beneficiando. ¿Estaría él dispuesto a eso o son las empresas del nuevo presidente también parte de todo lo que han recibido beneficios? Es decir, ahí hay muchos elementos dentro de los conflictos de intereses que se dan en la sociedad moderna y no es solamente aquí, eso se da en el mundo entero. Por eso es que uno algún día aspira a que la política no sea de empresarios, que la política no sea de gente que tenga conflictos de intereses, porque el Estado se ha convertido en un financiador de las empresas, no en un financiador de política pública orientada fundamentalmente a llevar el bienestar a la población en sentido general y de manera muy particular a los sectores que son víctimas de la sociedad, porque todo el mundo sabe que la sociedad capitalista por sus características genera exclusiones, por sus características. No hay empleo para todo el mundo, ¿y qué tú vas a hacer con un ciudadano que no tiene empleo? ¿Qué es lo que se le va a ofrecer desde el punto de vista social? Porque no hay plaza para todo el mundo. Entonces la sociedad capitalista por su propia característica genera niveles de exclusión y tú tienes un ciudadano y a una ciudadana que no tiene empleo no porque no quiere, sino porque no lo encuentra. Porque no hay, porque eso es propio. Ahora, ¿qué se hace? La sociedad capitalista moderna lo que hace es que genera recursos con los que trabajamos y apoya a esa gente. Así se da en la mayoría de los países, en Europa, en Estados Unidos. República Dominicana es el único país del mundo donde tú pierdes el empleo y te mandan a robar. Porque aquí tú pierdes el empleo y tú no sabes de qué va a vivir. Y te puede pasar 2 o 3 años desempleada sin saber de dónde tú vas a pagar energía eléctrica, la casa donde vives, cómo mantiene tu familia. Y esos son los graves problemas que tiene la sociedad moderna. Es decir, que tiene muchos recursos, pero de estos recursos se apropian o se benefician una minoría y la gran mayoría solo trabajamos para sobrevivir, pero tenemos una gran cantidad de gente que ni siquiera logra sobrevivir. Por eso tú sabes, y lo sabe la población, que nosotros planteamos una rediscusión de la política y una rediscusión de la economía. Es verdad, hay gente que tiene sus aspiraciones de acumular fortuna desde el punto de vista personal, y esa es la búsqueda de su felicidad. Ahora, ¿dónde está el compromiso humano con aquellas personas que han sido excluidas desde el punto de vista de la sociedad? ¿Cómo es que le vamos a ayudar a que hagan su vida más feliz? Y la teoría, porque yo tengo una teoría por ahí, es porque no hay sombrero para tanta gente.
y nunca se podrá complacer peticiones. Bueno, no hay sombrero, pero la sociedad moderna es una sociedad de conflictos grupales. Yo creo que todos lo sabemos. El tema es que los sectores empresariales siempre tienen mayor capacidad para ser beneficiados. Y la población solamente sirve a los partidos políticos como el pavo. El pavo sirve en la Navidad, ¿verdad? Entonces los pobres sirven para ir a votar y legitimar los gobiernos. Pero una vez los gobiernos se instalan, no es la población la más beneficiada. Por eso, un reto muy importante frente a la epidemia. O sea, ¿a quién benefició Danilo, el presidente Danilo Medina, con la epidemia? Bueno, él lo dijo en los últimos días de la campaña. Él dijo, le hemos sacado provecho. Claro, pero lo que te digo es, ¿cuál fue el beneficio que sacó la población dominicana de la epidemia? Ninguna, porque la mayoría de la población perdió su empleo, redujo sus ingresos de forma significativa. Y la gente no puede imaginarse, el que tiene su empleo en la actualidad, no se puede imaginar hasta qué punto se afectaron los empleos en el país. Sí, sí, pero sí. Grandemente. Yo conozco muchísima gente que perdió su empleo por la pandemia. Según el CONE, 1 millón de personas. Y que aproximadamente 800,000 no habían regresado. Según la Seguridad Social, 500,000 personas perdieron la capacidad de cotización, que son pérdidas de empleos. Hay otro pérdida de empleo que no está contabilizado ahí porque no pagan Seguridad Social. Entonces tú estarías hablando de unas 800,000 personas. Pero a esto hay que agregarle que mucha de esa gente que perdió su empleo ganaba 30, 40,000 pesos. Por ejemplo, en el sector tuyo del periodismo hubo mucho desahucio, como le dicen. Sí. Entonces, una persona que tenía un ingreso de 20 o 25,000 pesos y el gobierno le daba 8,500 pesos, era una persona que fue a pasar trabajo. Entonces, lo que quiero señalar es que en la epidemia se beneficiaron sectores empresariales grandes de forma significativa porque el gobierno lo apoyó en toda su parte. Ganaron mucho dinero. El que más ganó fue el sector financiero, porque el gobierno le soltó de entrada una gran cantidad de dinero de tal manera que le protegió de todas las personas que iban a entrar en situaciones que no iban a poder pagar para que ellos asumieran todos esos bienes a bajo costo, manteniendo precio alto. Es decir, tú debías tu casa y había financiado 2 millones de pesos, pero tu casa vale 7 millones de pesos y ese banco se quedó con esa casa. Y sin embargo, ellos ese dinero lo recibieron del gobierno, porque casi nunca el gobierno le dice al dueño de la vivienda, mira, sigue con tu vivienda que yo voy a asumir la casa tuya y tú cuando vuelva a trabajar la vuelve a pagar. No, le da el dinero al banquero para que el banquero se quede con la casa y el dinero lo pagas tú de impuestos, el banquero se queda con la casa porque recibió el dinero del que tú pagas con impuestos porque no lo paga él. Entonces, igualmente se ocurrió aquí con las grandes empresas. Yo pongo de ejemplo el que todo el mundo ve. O sea, ¿cómo se puede subsidiar al sector de los supermercados? Yo no sé cómo se puede subsidiar. Y la mayoría de las empresas y de todos esos funcionarios del gobierno lo que hicieron fue que cargaron una parte significativa de su nómina al presupuesto público. Sí, pero quiero repetir lo que dije hace un momentito. Yo en lo personal reconozco que yo no sabía que el gobierno había incluido a los dueños de supermercados. Porque si hay un sector que se ha beneficiado en medio de la situación, porque la gente lo que más ha hecho es comer. El que era flaco está gordito. La gente lo que más ha hecho es comer. Y dinero, el dinero que la gente tenía guardado en una cuentecita de banco, que ya la tienen vacía, lo ha utilizado para ir al supermercado, a hacer fila para comprar. Eso quiere decir que si eso es como usted lo está explicando, porque a mí no me consta, pero según lo que está diciendo Fulgencio Severino, que yo le creo, el gobierno entonces no hizo como una revisión de decir, este sector puede ser, este no, este sí. Entonces eso se llama irresponsabilidad.
Se llama eso. Irresponsabilidad. Porque usted no puede actuar así en contra del pueblo dominicano. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes somos los que pagamos todo? ¿Somos nosotros, la gente común y corriente? Lo voy a dejar que usted se siga expresando, porque por eso es que yo me pongo a escucharlo, todo lo que usted está diciendo. Eso es lo que usted ha dicho es mortal con relación a ese sector. Adelante, doctor. Entonces, otro tema de muchos retos es el tema sanitario. O sea, nosotros, como dije al principio, estamos en una fase de demanda de servicios de salud incrementado, porque a las enfermedades comunes que ya habían de nuevo, porque en la medida que se reabrió la economía, reaparecieron las enfermedades que comúnmente tenemos y que se habían ocultado. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, todas las cardiopatías agudas, falla cardíaca, infarto, toda esta enfermedad es producto de que la gente se había metido en su casa, como que uno la vio reducir entre un 40%, yo la vi en el hospital reducir hasta entre un 40 y un 50%. Cuando usted dice, para que la gente lo entienda, que usted la vio reducir... Bueno, que tuvimos menos casos en el hospital ingresado por enfermedades de corazón. Ok, pero porque la gente no iba y acudía, pero la tenía y se le agudizó. No, me refiero a las enfermedades agudas. Si te da un infarto, tú no vas a dejar de ir. Si el corazón se te descompensa de una falla cardíaca, tú no vas a dejar de ir. Pero se redujo, no aquí, en el mundo entero. Todas las estadísticas dicen que las enfermedades cardiovasculares, que son las que más consumen, los accidentes de tránsito en República Dominicana, que son muy importantes. La angustia de la gente, sí, eso diariamente, al estar en su casa tranquilo. Eso redujo mucho las hospitalizaciones por eso, pero ya todo eso volvió, todo eso está regresando. En el caso de nosotros ya tenemos las condiciones habituales de esas enfermedades. A eso hay que agregarle ahora la epidemia en su momento muy activo, demandando unas 200 camas de cuidado intensivo de unas 600 que tenemos en el país. Es verdad que están todas llenas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estamos en este momento? Bueno, es que en cuanto a lo que tiene que ver con las camas. Es que ya te dije, yo habían dispuesto de 300 camas para cuidado intensivo y tenemos 200 camas ocupadas. Es decir, que solamente nos quedan 100. En la capital no queda ninguna. Ah, en la capital no queda ninguna. Ninguna, porque la mayoría de los casos se están registrando en el Gran Santo Domingo. Okay. Entonces aquí no quedan camas de cuidados intensivos para COVID. Aquí ya. Aquí no hay. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te digo que no hay, recuérdate que hoy pueden salir 2. Sí. Porque fallezcan o porque se vayan a y tener habilitadas y estar 2. disponibles, pero si demanda verdadera no hay. No hay cómo satisfacer demanda verdadera. Entonces, ¿qué se va a hacer con esto? El gobierno del presidente Danilo Medina sabe que en estos 30 y tantos de días que le quedan debía acelerar, finalizar el Luis Eduardo Aibar, terminar el Padre Villini y terminar el hospital de la ciudad sanitaria de Villamella. ¿Y usted cree que el presidente Danilo Medina se vaya a casar con la gloria con eso? Bueno, es que dirá él, ya yo perdí, me voy. Sí, pero el presidente electo debe discutir con ellos. Eso es lo que se llama transición. Porque ¿qué va a haber en transición? Lo que debe haber en transición, ¿cuáles son? ¿Y en qué punto están esos hospitales para terminarlo? ¿Qué le falta? Bueno, el Eduardo Aibar, recuérdate que se estuvo diciendo todo el tiempo que se iba a inaugurar en abril, luego en junio. Son hospitales muy avanzados. Muy avanzados. Que ya le falta poquito. Muy poquito. Entonces, para eso hay que buscar recursos. Y de esos 150 mil millones de pesos que hay que entrarle día y noche. Porque hay que tener cama disponible por si se genera una demanda que supere totalmente la capacidad disponible que hay en la República Dominicana, especialmente en el Gran Santo Domingo, que es casi el 40 o el 35% de la población y es donde la epidemia está en su momento más activo. Igualmente va a pasar con Santiago, pero yo creo que Santiago tendrá más disponibilidad de camas que la que tiene por la población. O sea, Santiago tiene una buena cantidad de hospitales disponibles, porque está el Cabral Ibáez, está el Estrella Ureña, hay varios hospitales locales, hay varios centros de salud privados, pero el tema del gran problema es el Gran Santo Domingo. Entonces, a mí me parece que en este periodo de transición, el presidente electo debía sentarse con el presidente Danilo Medina o nombrar, como tú señalas rápidamente, a quien puede ser el próximo ministro de Salud, para que vaya a negociar con la parte de salud del gobierno, cómo están estos hospitales, cuál es la situación de la epidemia
y cómo se va a enfrentar, porque si el gobierno entra en una situación de demanda hospitalaria insatisfecha, se le va a crear un grave problema de entrada, porque no va a poder hacer nada. Porque lo peor que puede haber en un país determinado es que usted tenga una enfermedad que esté demandando camas y que no haya, y que la gente esté en los pasillos, y que la gente, Sí. ¿me entiendes? No, eso es terrible. Eso genera una crisis de imagen bastante seria y ojalá que el presidente electo pues coloque este tema en agenda como, porque los otros te van a aguantar. No, lo otro puede aguantarse un poquito, sí, pero la parte de la salud de la no. salud ese debería ser el tema fundamental en lo inmediato. Ya para el futuro, el nuevo presupuesto, no hay duda que todo el mundo esté en la expectativa de que el presupuesto en salud sea aumentado de forma significativa. No lo que dijo el presidente electo, que iba a poner 3,000 millones de pesos, porque aquí ni hay recursos humanos suficientes para atender a la población nombrada, ni hay tampoco capacidades a nivel hospitalario suficiente para que la salud en República Dominicana dé el salto cualitativo que nosotros aspiramos. Pero sería bueno nosotros aprovechar este programa y preguntarle al presidente Danilo Medina, porque aquí hay una equivocación en este país. El presidente de un país está para responderle a la gente. La pregunta sería, lo que usted está diciendo de los hospitales, usted mencionó uno de ellos y dijo que ese estaba a capacidad. ¿Verdad que sí? Que ese estaba casi listo, que le faltaba poco. Por lo menos eso han dicho en todo estos tiempos. Ajá, que está entonces para lo demás que usted mencionó, el Padre Villín y los otros hospitales, ¿a qué altura están? Bueno, recuérdate que el Padre Villín era un hospital en remodelación, que no era un hospital que lo estaban haciendo, o sea, un hospital que era remodelándolo por el tema aquel de que había una laguna. Ese era un hospital que con un poquito de esfuerzo se puede iniciar rápidamente. Para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida, por eso es que dicen, ahí va Miosotti a decir, todo lo que se gastó en campaña, para nada, se hubiesen invertido en lo que le faltan a los hospitales. Así es. Por eso es que nosotros debemos tomar en cuenta lo de sacar factura, porque ya está bueno. Todo eso que se gastó, yo soy una de las que le decía a mi hija, y yo le decía, óyeme, cuando pase la campaña, cuando pase todo, hay que sentarse media hora con una toalla a dar grito, de ver cómo se gastó aquí millones y millones de pesos. Y mira lo que estamos hablando en un programa de televisión, que a los hospitales les falta poquito y que entonces ya se van. No se vayan hasta que lo saquen y lo pongan en funcionamiento. Por eso es que nosotros tenemos que protestar, cada uno de los dominicanos. Porque ese cansito de que, ay, ya te terminó, ya se va, y viene el otro y hace la misma vaina, eso hay que terminarlo en este país ya está bueno ya. Entonces, con el caso del Nelson Astacio, de la ciudad sanitaria de Sabana Perdida, Villamella, eso es lamentable porque ese hospital lo dejó el presidente Fernández hace 8 años, toda la estructura parada, y el gobierno no invirtió un peso. ¿Y qué pasó con ese? ¿Por qué ese está parado? Porque simple y llanamente el presidente Danilo Medina, todo lo que eran proyectos de Leonel Fernández lo abandonó. Ah, lo dejó porque era de Leonel. Ajá, entonces luego vino, por ejemplo, Dios mío, a la luz del acuerdo con el colegio médico. Recuérdate que con el colegio médico se llegó a un acuerdo que la mayoría de nosotros los médicos no estábamos de acuerdo, y esa fue parte de la diferencia que tuvimos con el presidente del colegio médico de ese momento, que era el doctor Wilson. El gobierno, el colegio médico le había solicitado al gobierno que le diera una parte o le diera ese hospital para los médicos, y nosotros no habíamos opuesto porque es un hospital comunitario y los médicos no necesitan hospitales, porque los médicos tienen seguro médico con que irse a un centro privado y se puede ir a ese hospital siempre y cuando ese hospital esté en condiciones. Entonces, sí, a ese se empezó a partir de ese acuerdo, porque se llegó a un acuerdo que le iban a dar una parte al colegio médico. Se avanzó. No te puedo decir con detalle a dónde llegamos, a dónde se llegó con ese hospital. Lo que estoy diciendo es que son hospitales todos que con un poco de esfuerzo, suponte que no terminemos antes del 16 de agosto, vamos a suponer, ese hospital. Pero el Luis Eduardo Aybar sí lo pudiéramos terminar. Sí, pero no se terminaron antes del 16 de agosto que viene porque no se puso empeño terminarlo. Y aún en medio de la epidemia, con la gritería que todos los días tiene
esa comisión que no ha servido para nada, esa comisión que nombró el gobierno para los fines de darle seguimiento a la epidemia. Eso es todos los días el misma gritadera. Las camas de cuidado intensivo están llenas, pero ustedes son gobierno, ustedes son comisión. Ustedes lo que tienen es que buscar la cama donde estén y ponerla a disposición de la población. O sea, el gobierno no grita, el gobierno ejecuta, el gobierno provee. Gritarme luce a mí, que debería Claro, todos los días salir que con no una tenemos toalla capacidades. aquí a dar gritos. Pero no, la autoridad es para ejecutar. Así es. Entonces, en lo inmediato, a mí me parece que esos son los grandes retos del gobierno, del nuevo gobierno, como señalaba en el... Sí, pero que se ponga a trabajar también en lo que están en la actualidad, que no es para coger fresco ya, Bueno, porque yo creo perdieron. que yo asumo que el presidente electo y su equipo deberían poner como tema número 1 en la agenda el tema de la epidemia, porque con las elecciones hay muchas posibilidades de que se genere una crisis sanitaria. Nosotros todavía no lo sabemos, lo vamos a ver qué va a pasar en los próximos 14 días. Esperemos que no. Bueno, pero el problema en salud es que hay que estar preparado. No, claro que sí. Entonces lo correcto sería, desde el punto de vista de la recomendación, que se pongan en contacto con el gobierno y digan, bueno, vamos a ver el tema sanitario en esta transición. ¿Qué es lo que ustedes disponen de recursos y a dónde se van a concentrar los recursos? Porque el gobierno ahora puede entrar en un dispendio de dinero. Como ya se van, gastarlo en lo que menos importa. Y el presidente electo necesita que los recursos que existen se gasten exactamente en la cosa que le quite estrés al nuevo gobierno a partir del 16 de agosto. No, y que lo que siempre se da en la República Dominicana es que el que se va lo que quiere es que el otro se fuña y se fuña la imagen del otro y diga, no haga nada con relación a tal cosa, déjalo que se fuña, que cuando eso explote, no hay para nadie. Eso es así que se comporta la clase política, por eso la falta de credibilidad, que la gente no cree en los políticos, por eso. Entonces ya para el año que viene yo creo que hay muchos retos por delante, el tema de la seguridad social. Yo creo que aquí hay una demanda muy grande, hay que ver hasta dónde el nuevo presidente está en disposición de enfrentar a esos grupos empresariales. Ese tema de lo de la seguridad social, déjelo para tratarlo el jueves cuando usted vuelva. Está bien. Cuando usted vuelva, porque así lo desarrollamos completo y así ponemos los pros y los contras y vamos a hacer el programa completo sobre la seguridad social el próximo jueves cuando usted venga. Porque yo quiero ahora terminar el programa haciéndole una preguntita, porque usted va a tener mucho trabajo, doctor. Ajá. Usted es médico cardiólogo, entonces usted es un especialista de primer orden y usted va a tener mucho trabajo. La pregunta para cerrar, el por qué cuando la gente sale del poder o cuando cae preso se enferma. Bueno, ¿qué pasa ahí? Algunos en los presos es de mentira, tú ves que nunca se mueren. Eso es parte de la estrategia. Es un show. Parte de la estrategia. Pero se ponen, aquí hay gente que le ponen su suero. No, pero recuérdate que ellos ni se afeitan, no se recortan y parecen muertos. Pero desde que le dan la libertad, vuelven a hacer su fechoría. No, van a la peluquería y se ponen pepillitos. De una vez bumoso, entonces parte de un montaje. Naturalmente hay que entender que la mayoría de las personas que se meten en ese tipo de fechoría a nivel del Estado son gente de edad avanzada ya, como uno. Quiere decir que tienen sus problemas. Pero esos problemas ellos los magnifican para convencer a los jueces como parte de un espectáculo, porque tú sabes que los jueces también llegan a ese espectáculo, monta tu show, tú sabes, de que tú te enfermo y así yo te doy la libertad y que te vayas para tu casa. Así hizo Quirinito y se desapareció. ¿Entiendes? Entonces, algunos de ellos son espectáculos, otros entran en cuadro depresivo, porque verdad que aquí hay gente que donde más se entra en depresión es en lo que perdieron. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí se invierte mucho dinero. ¿Tú sabes? Excúsenme. Tú sabes, hay mucha gente que, tú sabes que como aquí el Estado sirve a la política de tal manera que tú tienes una pequeña empresa, invierte todo tu dinero sobre la base de que un candidato
o un allegado, porque casi siempre son los allegados al candidato, te dicen, mira, él va a ganar, él va a ganar. Eso es seguro, todo lo que tú estás oyendo, eso es disparate. Y tú estás seguro que cuando nosotros ganemos, tú vas a hacer negocio con nosotros. Y el que está en el poder y nunca pierde. A esta hora debe haber mucha gente le dio cuarto a Gonzalo, que debe estar deprimido, tú sabes. ¿Sabes? Porque, doctor, no se va. No, pues yo te lo digo porque uno está en el medio. Uno está en el medio. Y usted escuchó, le di tanto. No, adiós, pero ven acá. Yo tengo un amigo y él me dice, no, porque aquí vino fulano de tal, del equipo de Luis. Sí. Y yo le decía, mira, Luis va a ganar, porque yo no me tenía la menor duda. Pero no inviertes tu dinero en política. En política no se invierte dinero, tú apoyas. Y si dentro de la ¿Y cuál es la diferencia en esos dos aspectos? ¿En cuáles dos? En el que tú apoyas, no inviertas cuarto, tú bueno, apoyas. porque cuando tú inviertes... Porque para tú darme tu apoyo necesitas invertir. Sí, pero no quiere decir que tú no hagas un aporte económico a una campaña desde el punto de vista de tus posibilidades. Sí. Pero hay gente que quiebra la empresa sobre la base que cuando el gobierno gane, te van a apoyar. Sí, pero usted puede tener la certeza de que Gonzalo no quebró la de él. No, esa no quiebran porque eso no son zánganos. Esa tambuchúa. Eso no son zánganos. Ahora, a quien ellos quiebran es a otros. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Puedes saber que todos nosotros que estamos quebrados. ¿Qué pasa? Que hay muchas promesas que son incumplidas. Por ejemplo, regularmente quien va a visitar las empresas es un allegado. Pero resulta que ese allegado no le dan un puesto, tú sabes. Y entonces el tipo... A todo el que él visitó se quedó enredado porque su allegado no consiguió el cargo que quería, porque aunque la gente crea que los presidentes es verdad que tienen amigos, eso es falso. Los presidentes son ellos en la sociedad de hoy. La sociedad de hoy es una sociedad muy individualista y es bueno que la gente lo sepa. Cuando Luis Abinader ya ganó, pues Luis tiene su núcleo pequeñito, que es muy pequeño, como tenía Danilo Elder. El resto son posibilidades. Entonces yo siempre le digo a muchos pacientes que uno tiene, ¿sabes? Que son de pequeña y mediana empresa, yo le digo, en política inviertan lo que a usted no le haga falta o apoyen lo que a usted no le haga falta para seguir con su empresa y seguir manteniendo su familia. O sea, nunca se le ocurra apostar a que un gobierno va a ganar porque puede que pierda o puede que gane y usted no exista. Y hay mucha gente que ha perdido lo poco que tiene detrás de una actividad política. Por eso es que uno insiste, por Dios, la política no es para hacer negocio. O sea, usted puede, por ejemplo, yo tengo amigos que coinciden o apoyan las ideas que uno tiene y hacen sus aportes, sus contribuciones. Pero no que ellos están pensando, ni que yo le voy a decir, mira, aporta todos los recursos del mundo que cuando nosotros ganemos vamos a hacer el gobierno para ti. Porque si es para eso, la política no debe existir. De tal manera que nosotros insistimos mucho, el nuevo presidente hay que dejarlo que gobierne. Sí. Los conflictos de intereses, lo que la gente tiene que hacer, por ejemplo, yo soy médico, ¿de qué me beneficio yo? De que en República Dominicana haya mucha gente con seguro médico. Eso es lo que yo necesito. ¿De qué se beneficia un empresario? De que haya mucha gente con capacidad de comprar. Ahora, todo el que necesite un servicio de cardiología, ahora que va a salir del poder y que van a tener muchos problemas, pues se agudiza que los problemas de hipertensión, que se le sube la presión, porque el aire acondicionado ahora no hay que prenderlo y no se puede estar en medio del calor y ese tipo de cosas. No, llaman a mí. Ahora hay que pagar energía eléctrica, tú oye. Y ahora hay que pagar la energía porque antes no se podía pagar la energía porque estaban pegados. Sí. Entonces, me llaman a mí, que él no lo sabe, yo lo voy a decir ahora. Usted me llama a mí. Entonces usted me dice, Miosotti, necesito los servicios del doctor Fulgencio Severino. Él es bueno, buenísimo. Entonces yo le hago una cita con el doctor, lo llamo al doctor. Doctor, una cita para fulano de tal, corra, que si no hay problema. Es verdad que Miosotti es creyente, señores, estos tipos tienen seguro médico internacional hasta el mes de... No, pero cuando usted le da la sirimba no le da tiempo a montarse en ninguna parte. No, pero cuando usted le da la sirimba no le da tiempo a montarse en ningún avión. No.
No, cuando usted le da la sirimba, usted ni sabe si está vivo. Miosotis tienen sus... Es como el que se murió. Yo hago así ahora mismo y fuá, ya, me llegó el minuto. Y yo no sé las ropas que me van a poner. Yo le digo a mi hija, cuidado, tengo que estar bien puesta y ponme como debe ser. Píntame tú, oye, tienes que darme mi No, arregladita. tiene que, el pelo tiene que estar así, porque yo no juego ¿Tú con crees que hay eso. que llevarte al salón también? No, ella se encarga. Ah, ella se encarga de ponerme. Señores, lo queremos demasiado, se nos fue el tiempo. El jueves viene el doctor a hablar de la seguridad social, que es justo y necesario. Doctor, pórtese bien, váyase por la sombrita. Gracias. Señores, feliz día.